con el auspicio de y la organización de Freder Radio La Voz de la Costa, presentamos Festival Regional del Folclor Campesino. Aquí se integran las comunidades del campo y la ciudad en la competencia de la canción folclórica campesina, expresión de los hombres y mujeres de las grandes tierras del sur. Se reciben equipos técnicos para la nueva emisora Osorno. La nueva emisora osornina se inaugura en marzo. Al final, en agosto, se inauguró. Planifican labor de la emisora rural de Osorno. Y aquí está lo que inauguró la radio. En marcha Radio La Voz de la Costa. Con mi tocayo Juan, nosotros éramos el nexo entre la comunidad y la radio. Fuimos auxiliares de escuelas radiofónicas en su época, estoy hablando del año 68, 67 en adelante, donde todo era voluntario. Y caminar grandes distancias para poder llegar a prepararnos a Misión Rahue, donde parten las transmisiones también y se instala la Radio Voz de la Costa, la primera radio campesina que aparece en el país y con una experiencia tremenda de alfabetizar por radio. Y nosotros fuimos los dos auxiliares de la escuela radiofónica que se llamaba entonces. El 68 parte en agosto la radio y como término de las actividades del año de programación, Raúl Hernández, en aquel tiempo entonces muy joven todavía, sugiere realizar un festival campesino para darle oportunidad a los artistas campesinos, porque se veía que en cada curso de auxiliares la mayoría de los que sabían tocar guitarra llevaban su guitarra. Yo también muchas veces andaba con mi guitarra al hombro, muy joven también en ese tiempo. El primer festival participé como artista, como partícipe del festival. Fuimos 16 los inscritos. Entre los cuales podemos recordar al conjunto El Compositor de Pujoihue, a María Inés Durán de la Barra, el dúo Campo Costeño de Quilquilco, al conjunto Los de Remehue, a Nelly Castillo de Chifín, a los Guasos Costeños de las Quemapu, a los Huincas de los Guayes, Cecilia Igor de Huitrapul. Ya el segundo festival fue masiva la participación. Fueron 162 inscritos en Misión de Rahue. Fue más para darle una participación a la gente campesina, porque la gente campesina no tenía otro medio de expresión, sino su comunidad, porque ningún medio de comunicación le daba la oportunidad. Y la gente llegaba a pie, a caballo o en tractores y camiones y los viejos iban de lejos a participar. Hasta parece que estoy viendo el escenario, incluso gente que había en los alrededores, porque eso estaba lleno, esa parte. Recuerden que el proscenio se hizo
donde estaba la casa de retiro que había atrás. Sí, abajo. Ahí abajo, y como habían para arriba el cerrito, ahí se ganaba la gente. Esta era la iglesia antigua. Me entregaron el festival que yo lo organizara y yo lo cambié el escenario. El escenario está aquí, en esta parte. Porque antes estaba arriba y arriba iba de bajada, entonces la gente que estaba delante veía y los que estaban atrás no veían nada. Y como este tiene abajo, es como va bajando y tiene una subida. Por eso yo cambié el escenario para abajo, para que fuera la gente subiendo y pudiera ver a los artistas. Y en esos años solamente el rubro era interpretación, no había creación, aunque algunos crearon, algunas personas crearon, pero era la interpretación. Algunos cantaron algunas canciones mexicanas, pero era ellos lo que presentaron. Cuando era un festival campesino nomás, ni siquiera se llamaba de folclore, el festival campesino fue el primero. Y ahí nosotros empezamos a conversar dentro del equipo radio, decir, bueno, ¿es del folclore o es puro festival campesino? Entonces, para poder marcar un poco la pauta, ¿para dónde íbamos? Me acuerdo que competí con una niña de aquí de la costa, una niña moraga. Los jurados nos dieron por empate. Así que fuimos al desempate y me echaron para afuera. Así que ella se ganó el premio. Y los premios eran objetos, ¿no? A veces un tarro de salmón. Porque el segundo festival yo me presenté con mi hermano como dúo y ganamos el segundo lugar. Y me entregaron 2 máquinas de afeitar, así con hojas de gilet y más un paquete de galletas. Ese era el premio que yo recibí. Pero uno sí es feliz, sí es contento con ese premio, ¿no? Yo recuerdo una vez que el primer lugar era un timón arado de esos de fierro. Siempre eran herramientas, a veces eran 4 quintales de abono, por ejemplo, el segundo lugar, pensando en el campesino. Y los premios eran en base a eso, no eran en dinero. Bueno, después se fueron incorporando otros premios como guitarra y algunos instrumentos. El Palín se integra yo diría en el tercer festival. El tercer festival se me contrata a mí, contratan a 2 promotores, ¿no? A Juan Manquel y yo, nos contratan. Y el tercer festival, el director en ese tiempo, el padre Manuel Sánchez, me dice, tú te vas a hacer cargo del festival, tú lo vas a organizar, tú eres la cabeza visible del festival. Entonces yo propuse, porque yo vi que el deporte del Palín había prácticamente desaparecido, ya no se jugaba. Lo propuse en la reunión y me dice el padre Manuel, tú eres el jefe. Si tú dices que se hace, se hace. Cuando se me da esa oportunidad, trajimos 2 equipos, le pusimos los nombres, incluso en el momento cuando fui a la reunión con ellos, uno propuso, dijo, le vamos a colocar los de repente, porque esto nació de repente. La Chueca lo relatamos una vez acá en Misión de Rahue con Bernardo Angulo, que fue como la primera transmisión, según el comentarista decía, que a nivel del mundo, porque nunca se había relatado un partido de Chueca. Hoy día nuestro colega, amigo Carlos Vargas, siempre está relatando los partidos de Chueca. José Huitiá, que era el presidente, que era de la Federación de Sindicatos Agrícolas, el padre Manuel Sánchez, la secretaria, que era de la Federación de Sindicatos Agrícolas. Aquí está Juan Manquiel y ahí estoy yo. Se comenzó también a organizar con muchas voluntades de dirigentes campesinos, como dirigentes de clubes deportivos, de cooperativas, de asentamientos de aquel entonces, de asentamientos de reforma agraria, los sindicalistas, sindicatos de trabajadores agrícolas, sindicatos también de algunas empresas. Pero las organizaciones apoyaron hasta el 73, ¿no? Porque de ahí ya las organizaciones murieron, andaban todos arrancando después, que todos perseguidos por los militares, todos los dirigentes, algunos presos, otros exiliados.
28 de febrero de 1900. Ah, sí, pues este fue el último festival que se hizo arriba, en 1974. Este era el festival que correspondía al 73. No se pudo hacer, se hizo el 74. Ahora igual pasamos peripecias también después del golpe de Estado, porque nosotros de repente lo restringían, esto sí, o sea, pero al final fuimos porfiados, al final dijimos, no, pues si estamos dando una mano a la cultura y todo lo que la vivencia campesina, bueno, abramos las puertas. Ah, aquí hay otro. Festival Regional del Cantar Campesino. Era cuando ya se hacía en el Parque Cuarto Centenario. Este es del domingo 12 del año 1976. Cada año se fue innovando, agregando más cosas, como se integró la parte de artesanía, la gastronomía. Me acuerdo que Juan Manché, cuando se hizo cargo después de la parte del Palín, incorporó los juegos populares. Incorporó incluso, me acuerdo yo, esto de las hilanderas, competencia hilandera, de pelada del papa. Y donde vinieron las comunidades organizadas a participar en tirar la cuerda, en las carreras en sacao. Al comienzo no se le dio la importancia a la canción Mapuche Huilliche. Después, cuando asume mi colega y amigo Tito Barriento, él propone, ¿no?, que se incorpore un rubro dedicado exclusivamente al mundo huilliche, hacia la canción en lengua mapuche.
Se levantan aquellas voces que guían los bueyes, esas manos que labran la tierra, esas que tejen el telar día a día. Toman sus guitarras y sus bandios que cuelgan de alguna pared, aún con el aroma a leña de ulmo, boldo y ocoihue, moldean versos que hablan de la vida, de tristezas y alegrías, que cuentan historias, vivencias de luchas o reivindicaciones. A partir de 1900 en adelante se comienza a hacer esta música, se centra fundamentalmente en lo ceremonial, ¿no? Y donde se tocan instrumentos como el bandio o el banjo, ¿no es cierto? Bueno, originalmente es banjo, pero nosotros acá le decimos bandio, los cultores de la música le dicen bandio. Este instrumento se incorpora a las ceremonias religiosas en primer lugar, ¿no? En 1914 yo tengo el primer registro de alguien que me cuenta que llegó este instrumento a esta zona y ahí el instrumento quedó acá y se hicieron los cultores de este instrumento. Una vez estuvo a cargo Ponciano del deporte del palín, él incorporó el ceremonial, porque antes no hacíamos ceremonial mapuche, se jugaba nomás. Y esta es la entrevista que le hice a Leo Gutiérrez. Bueno, vamos a conversar en esta oportunidad con Leonardo Gutiérrez. Me tocó participar en otra etapa, que es la etapa de proyección hacia incluso la profesionalización, es decir, estar a un nivel técnico, de competir con grandes espectáculos, sin que significara perder su calidad, sin que su vocación original, que era ser el canto de los campesinos y el canto popular de este territorio. Después quedar en tres rubros definitivos. Decidimos separar aquello, lo que era tradicional como canto verdaderamente campesino, y dejar otra que era más moderna, con instrumentos más electrónicos, con instrumentos más modernos, e incluía otros ritmos que no necesariamente eran campesinos, sino que más latinoamericanos y de fusión, generarlo en otra categoría que le pusimos folclore urbano. Los artistas invitados que participaban en el festival, entre los cuales se puede recordar al conjunto Amancay, Guido Andrade, Víctor Valderas, conjunto Cantarestero, Pantaleón Sea, entre otros.
Este fue una vez cuando llovió mucho y tuvimos que hacer el final del festival, la final en el, ¿cuánto se llama? En el Estadio Español. Pero un día que llovió torrencialmente, así que tuvo que trasladarse para allá. Y ese es mi hermano. Y este le hizo una canción a los candidatos y ganó con ese, donde deja por el suelo a todos los candidatos, ¿no? Y lo aplaudían de pie después. Allá va, ya se acerca la campaña. Allá va y de todos los candidatos. Allá va y de todos los candidatos. Engañar a los pobres y a todos los campesinos. Esta fue grabada con esa cámara que tengo ahí. Con cassette, la Video 8. Y aquí está el jingle del festival que le decía, porque lo hicieron. Con este promocionan el festival y después lo utilizan también para la presentación. Esta es una composición que hizo Honorio Ruiz acá de Osorno. Se viene mi canto, se llena de danza, fiesta campesina, la voz del pueblo de la esperanza. Se viene volando con las costumbres de mis ancestros, galopando el viento, la voz del hombre del nuevo tiempo. Se viene mi canto, se llena de danza, fiesta campesina, la voz del pueblo de la esperanza. Tus cantares verán la luz. Bueno, en los primeros años yo diría que hasta el festival número 20 por ahí, hasta ahí yo diría que el 95% de la gente que participaba como espectador y que eran campesinos. Hoy día el festival, yo diría que si acaso habrá un 4% de lo que asiste al festival es gente campesina. El festival yo creo que ha sido un escenario, no el escenario físico, diría un escenario místico, donde convergen todas las expresiones culturales, no solo el canto, la música, sino que también otras expresiones culturales, como el trabajo que hacen los artesanos, como el trabajo que hace la gente que hace gastronomía, los jugadores del palín. Hasta el día de hoy el principal evento que reúne al mundo campesino acá en la ciudad de Osorno para que la comunidad especialmente urbana pueda reconocer el valor de lo que es el aporte artístico y cultural de las comunidades mapuche y huilliche. Hoy día ya no es un encuentro solamente del campesino, sino que también es un encuentro también de la gente que vive en la urbanidad. Porque muchos de los migrantes van al festival porque es un momento de encuentro social y cultural, ¿no? Porque se encuentran con los parientes, con los amigos que dejaron en el campo, y se conversa y se hacen recuerdos. Así que todo eso es parte de la vida de lo que hace el festival.
Cantar a la tierra borra el silencio al atardecer. Unas manos cansadas y una guitarra al anochecer. La voz del poeta en su melodía se oye entonar. En sus versos hay recuerdos, su vida entera y su trabajar. No le importan los años ni lo que pasa en su alrededor. ¿Qué sabrá el campesino de los que hablan de revolución? Solo sabe que el pueblo vive en pobreza y en recesión, que no sirven de nada las opiniones del poblador. Vuelve el recuerdo a la tierra y a su abnegada labor. Trabaja bajo la lluvia o bajo el ardiente sol. Su nombre es campesino, cultivaré su labor. Es hombre esforzado, es vida, lucha y sudor. Es hombre esforzado, es vida, lucha y sudor. Vuelve su canto a la tierra y al buen Dios una oración por los hombres que han caído bajo el fuego del cañón. Contempla en silencio que la guerra no sirve aquí, pero el surco que tú sembraste, la semilla ya echó raíz. Cuando brotan los trigos, verá que la tierra da, pero si siembras odio, solo destrozo cosechará. El defender la tierra es un derecho que Dios nos da para vivir tranquilo en la justicia y en libertad. Vuelve el recuerdo a la tierra y a su abnegada labor. Trabaja bajo la lluvia o bajo el ardiente sol. Su nombre es campesino, cultivaré su labor. Es hombre esforzado, es vida, lucha y sudor. Es hombre esforzado.